a partir del cual vamos a tener la predicación en esta tarde. De nuestra segunda lectura, Salmo 51, versículo 1, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y nuestro tema para esta tarde se titula Un modelo de arrepentimiento. Son hermosas las palabras que hallamos en este capítulo, que tienen un contexto bastante particular. Pero si hay algo que debemos decir para comenzar, si hay una verdad que debemos trazar y a partir del cual vamos a desarrollar entonces el tema en esta tarde, es que el arrepentimiento es esencial para tener comunión con Dios. Es imposible basar nuestra relación con Dios, por ejemplo, en ceremonias, en observancias externas de algunos asuntos de la palabra del Señor. Es esencial que comprendamos que el arrepentimiento es algo de vital importancia para tener comunión con Dios. Y la primera pregunta que quiero responder a modo de introducción es: ¿qué entendemos por arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? En palabras muy simples, es un cambio de mente. Es una obra que Dios hace trayendo un cambio de mente con respecto al pecado, con respecto a la realidad en la cual estamos inmersos moralmente. Así que eso es, en términos simples, el arrepentimiento, una obra de Dios que trae un cambio de mente con respecto al pecado. Entonces, cuando pensamos en esta definición, una de las primeras cosas que hallamos que el arrepentimiento se caracteriza porque en primer lugar comienza a haber una percepción del pecado. Es como ese acto de mirar ahora el pecado. Porque para pedir perdón, lo primero que se requiere entonces es reconocer y considerar lo que es el pecado. Y no solamente saber lo que es el pecado, sino que ver el pecado en nuestra propia vida. Eso es lo primero que comienza a ver, es una percepción. Es mirar al pecado como es un cambio de mente, como le acabo de mencionar. Aquello trae vergüenza al reconocer que ese pecado ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi ser, ha sido parte de mi práctica, aunque yo lo ignoraba, aunque yo le era indiferente a todo aquello. Así que esa percepción del pecado es acompañada por una vergüenza y que en tercer lugar trae una angustia. Eso significa ser contristado por el pecado. Es una amargura en el alma al ver la realidad de nuestro propio corazón. Así que es una angustia interna, es un lamento del corazón. Son como flechas que comienzan a incrustarse en nuestra alma al ir comprendiendo más y más acerca de ese pecado que está en cada uno de los seres humanos y en particular de la persona en sí. Es una angustia interna, es una angustia sincera, que no se aflige tanto por el castigo, sino porque hemos ofendido a Dios. Es una angustia también que se basa en la fe. Porque este arrepentimiento nos aflige, nos aprieta para que podamos ver a Cristo como el único Salvador que puede perdonarnos y libertarnos del pecado. Entonces es una angustia interna, sincera, basada en la fe. Nos conduce, nos lleva a ver a Cristo como el Salvador, pero a la vez es una angustia permanente que está trabajando continuamente en el corazón. Son como un goteo constante que va haciéndonos entender más y más acerca de nuestra realidad hasta el punto en que hallemos real y verdadero descanso en Cristo. Ahora, no todas las angustias han de tener el mismo nivel. Algunos han bajado a las profundidades del pecado, han experimentado toda clase de pecado externo y consciente. Por lo tanto, se espera que ese lamento, que esa angustia sea en mayor medida de aquel que tal vez de una u otra manera ha sido restringido en aquel actuar. Pero más allá del distinto nivel de esa angustia que pueda existir, esta angustia interna, sincera, basada en la fe que nos lleva a Cristo y es permanente hasta que hallemos descanso en Él, debe ser lo suficiente para comprender que sin el perdón que Cristo da no hay ninguna esperanza para el ser humano. Pero además, esto nos lleva a la confesión de pecado. Todo esto es parte del arrepentimiento. Esa confesión que nos lleva a reconocer aquellos pecados específicos que hemos hecho en contra de Dios. En primer lugar, la confesión se caracteriza por ser voluntaria.
Es algo personal, es una confesión sincera, es una confesión que debe enumerar pecados. Estas son las cosas que he hecho en mi vida, estas son las circunstancias que han dominado mi ser. La confesión se debe hacer también delante de Dios, porque Él es la fuente de perdón. Usando una ilustración, si requieres algún dinero, conseguir un préstamo, no vas a ir a un supermercado, no vas a ir a algún lugar, a un jardín infantil, vas a ir a un banco para que te pueda gestionar aquello. Cuando hablamos del perdón, el Señor, nuestro Dios, es la fuente del perdón, por lo tanto, vamos a Dios. La aversión a Dios es quitada, porque ahora reconocemos que yo soy el culpable, que yo soy aquel que ha hecho lo malo, y no Dios. Pero sí debe haber una aversión hacia el pecado, con una firme resolución de abandonarlo. Y un ejemplo de este arrepentimiento, de esto que estoy hablando, estas descripciones que acabo de mencionar, la hallamos precisamente en la oración que el salmista está haciendo aquí en el Salmo 51. El contexto de este salmo es una historia que había pasado algunos años antes, que se narra en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, donde se nos presenta que el pueblo de Israel estaba en guerra. David, como rey, debía haber estado luchando junto a sus soldados, junto a su ejército. Debía estar en el campo de batalla, pero él se quedó en el palacio. Él estaba cómodamente en la azotea, en el balcón de ese lugar. Y estando en esta circunstancia, ve una hermosa mujer, y entonces él la desea. Era una mujer esposa de un soldado. Como rey, entonces la llama, comete adulterio, producto de lo cual esta mujer queda embarazada. Y a partir de aquello, entonces, comienzan a ocurrir ciertos eventos, al punto de este hombre de tranquilizar su conciencia por estas cosas que ocurrieron. ¿Qué pasó? David mandó a buscar al esposo de la guerra para que pudiera estar con su esposa, tener intimidad, para que poder echarle la culpa a otro de ese bebé que había nacido o que iba a nacer. Pero Urías no lo puede soportar. Su ejército estaba en la guerra, como él podía estar disfrutando de estas cosas, así que rechaza aquello que el rey le manda. Luego David urdió otro plan, lo emborracha, para que finalmente, producto de su estado etílico, pudiera entregarse junto a su esposa. Una vez más, en medio de esa borrachera, él entiende que aquello no debe ser hecho. David entonces urde un plan terrible para tapar su pecado. Mandó una carta con este mismo hombre hacia el campo de batalla para que lo pongan en primera fila, de tal manera que ese hombre muera al primer ataque que iba a ocurrir. Así que el tiempo pasó, el plan aparentemente fue exitoso. Nada ocurría en contra de David, había pasado ya un buen tiempo, hasta que encontramos en 2 de Samuel 12 que se acerca un profeta a donde David estaba y le comienza a narrar una historia. Le habla de dos hombres, uno era muy rico, el otro era una persona que era bastante limitada en sus recursos. Uno tenía un gran campo, el otro simplemente tenía un pequeño pedazo de tierra. El primero era dueño de grandes animales, y en un gran número, el segundo simplemente tenía uno. Así que llegó visita donde la persona muy adinerada, y para no matar ninguno de sus animales, lo que hace es va y manda a buscar el animal de su vecino, el único que tenía, para con ese animal ahora atender a aquella visita que le había llegado. David estaba escuchando esta historia, estaba oyendo, y cuando escuchó este relato, le entró una indignación, le entró una ira, y se levanta tal vez en esa conversación mientras el profeta le hablaba y le dice: muera el que hizo tal cosa. Y viene la voz del profeta entonces. Simplemente yo me imagino esa historia mirándolo fijamente y le dice: David, tú eres aquel hombre. Solamente era una historia para demostrarte lo que precisamente tú has hecho. Tú eres aquel hombre, David. Luego David entonces es movido por este llamado que Dios hace por medio del profeta. Y él va en oración delante de nuestro Dios para arrepentirse por aquel pecado. Y ese es el contexto del capítulo número 51 del libro de Salmos. Lo que hallamos aquí es una oración, un modelo de arrepentimiento para aquellos que quieran estar a cuentas con Dios, aquellos que quieran estar en comunión y en reconciliación con Dios. Nos preguntamos qué decir cuando hablamos de arrepentimiento, de venir delante de Dios. ¿Qué decir? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Son preguntas constantes que se hacen con respecto a este tema. E insisto, esta oración que David hace aquí en el Salmo 51 provee muchas respuestas y nos provee un modelo, un patrón para que podamos saber qué hacer, qué decir con respecto al arrepentimiento.
Porque este es el llamado que Dios nos hace, a arrepentirnos de nuestros pecados, a venir delante de Él, reconociendo quiénes somos, reconociendo que somos faltos delante de Dios, que no hay nada que podamos hacer para poder merecernos el perdón de nuestros pecados. La pregunta es cómo nos aproximamos a Dios, cómo venimos para poder estar a cuentas con Él. Y lo primero que quiero mencionar entonces, de lo que ya hablé, de las características de la oración o del arrepentimiento, cómo David muestra todas estas cosas en esta oración que él hace aquí en este capítulo. En primer lugar, esta es una oración que se dirige a Dios. Él es la fuente del perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme comienza este salmo. Si alguien iba a perdonarle, precisamente era Dios. Él se dirige a la fuente del perdón y él le pide piedad, que se compadezca de él. En otras palabras, yo merezco el castigo. Yo merezco llevar las consecuencias eternas del pecado. Y entonces le dice, ten piedad. Por favor, abstente de infligir un castigo. Eso es el sentido de esa palabra. Y él entonces está pidiendo perdón de tal manera que ahora pueda estar en comunión, en reconciliación con Él. Ahora, queridos amigos, un pastor puede darte guía, te puede mostrar estas cosas como lo estamos haciendo en esta hora. Te puede hablar acerca de cómo hacerlo, de cómo enarbolar ciertas ideas, pero un pastor no te puede perdonar. Puedes acudir a instituciones buscando ayuda y podrán hacer cosas buenas por ti, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden perdonarte, no pueden borrar tu pecado, no pueden darte comunión con Dios. Puedes confiar en ceremonias, en ritos tal vez que has hecho, o guardar externamente ciertos asuntos, pero aquello no te puede dar perdón. Te puede hacer una persona muy correcta moralmente, un buen amigo, un buen vecino, lo que sea, pero aquello tampoco te puede dar perdón. Y aquí se nos muestra entonces que si hemos de recibir perdón, debemos pedírselo a quien precisamente es quien da perdón. Así que es una oración dirigida a Dios. En segundo lugar, lo que hace David aquí es reconocer de que este es un asunto personal. Esto es un asunto que tiene que ver con cada persona de manera particular. Versículo número 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira el lenguaje que usa aquí el salmista, yo, mi pecado, delante de mí. Esto es un asunto personal. Es una oración personal, porque vemos el pecado de nuestra propia vida. Como ya mencioné, hay una percepción del pecado que ya no es el pecado de otros, sino es nuestro pecado, que trae vergüenza, que trae angustia. Entonces esta es una oración personal que todos y cada uno de aquellos que quieren estar en comunión con Dios deben hacerlo delante de Él. Porque ya no ves el pecado como algo ajeno. Ya no ves el pecado como algo que hace otras personas. Ya no te admiras por aquellas cosas que el mundo hace o que tu vecino hace o que algún colega hace. Dices, este es mi problema. Esta es mi realidad. Esto no es algo ajeno a mí. Ves tu propia realidad delante de Dios. Y David nos lleva a considerar entonces lo personal de esta oración, dado la realidad personal de la situación. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. No solamente lo dirigimos a Dios, sino que en segundo lugar reconocemos que este es un asunto propio, esto es un asunto personal. En tercer lugar, hay un reconocimiento de la gravedad de las cosas que hemos hecho delante de Dios. Yo reconozco mis rebeliones, dice el salmista en el versículo número 13. Mi pecado está siempre delante de mí. Porque el arrepentimiento, como ya mencioné, es afrontar el pecado sin engaño. Enfrentar el pecado sin intentar excusarse o justificarse por lo que hemos hecho. Es un reconocimiento de la gravedad de aquellas cosas que hemos hecho. Y David comienza precisamente reconociendo. Pide piedad porque ha hecho algo en contra de Dios. Dice, borra mis rebeliones, versículo 1. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones. Así que David comienza por reconocer que no solo era uno, sino que eran múltiples. Y no buscó argumentos a su favor o excusas con que tapar todo esto, sino reconoció la gravedad de las cosas que había hecho. Y eso es arrepentimiento, queridos amigos, es enfrentarnos a la realidad de esta vida que hemos vivido lejos de Dios.
Es enfrentarnos a la realidad de que cada pensamiento, cada acción, cada motivación de nuestro corazón ha estado completamente manchada y corrompido por el pecado que está presente en nuestra vida día tras día. Pero esto no siempre es fácil. David tardó un año en confesar su pecado luego que vino el profeta Natán. Hoy día hay tantas cosas que nos distraen. La televisión, el internet, distintos tipos de asuntos que vemos en el día a día, amigos, el cine, tantas cosas que nos mantienen tan ocupados que no vemos la necesidad de este asunto. Eso pasó con David. Las ocupaciones del reino le llevaron a olvidar el asunto que él había cometido. Pero lo vemos aquí reconociendo que ese pecado estaba siempre delante de él, aunque no lo considerara. Aunque tal vez pensara que aquello era una mala idea de algún predicador simplemente. Él aquí reconoce esa realidad. Un tiempo lo cayó, un tiempo no lo consideró, pero él aquí reconoce que siempre, no solamente en ese momento, sino siempre, el pecado estaba delante de él, porque reconoce la gravedad de lo que él había hecho. Pero no solamente aquello, sino que él hace algo más. Él confiesa su pecado. Mira lo que dice el versículo número 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Rebeliones, maldad, pecado. Diferentes maneras de expresarnos precisamente de esto que estamos hablando. Es pedirle perdón al Señor al reconocer que estamos contaminados por el pecado y que el problema es un asunto del corazón. No es un asunto de crianza, no es un asunto del contexto social político en el cual crecimos, no es un asunto de oportunidades académicas. Esto es un asunto del corazón. Por cierto, muchas de esas cosas que ocurren potencian lo que hay en nuestro corazón, pero la raíz del problema no es externo a nosotros, sino es un problema del corazón. Y aquí entonces lo presenta como rebeliones, como imponer nuestra propia opinión con respecto a algo por sobre a otro. Así que no consideramos los preceptos de Dios. No consideramos lo que Él tiene que decir con respecto a la vida, el propósito para el cual fuimos creados, sino nos hacemos dioses de nuestra propia vida. Así que nos rebelamos en contra de Dios. No le consideramos. Preferimos seguir nuestro propio camino. También habla de maldad, algo que está desviado, algo que está torcido. Nos habla de pecado, de cerrar el blanco. Dios nos ha dado vida con un propósito de honrarle. Ese ha sido el propósito al cual debemos apuntar. Pero hemos cerrado el blanco día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Siempre lo ilustro de esta manera. Y creo que nos puede ayudar una vez más para comprender nuestra realidad delante del Señor. Piensa en un cuaderno donde cada hoja es una hora de tu vida. Permíteme ser un poco más optimista. Cada hoja es un minuto de tu vida. Yo te aseguro que no hay ninguna hoja en blanco donde tú puedas decir, en ese minuto no he fallado, no he pecado delante del Señor. Día tras día le ignoras, eres indiferente a Él. Impones tu propia opinión, tu estilo de vida, tu propósito en la vida es completamente opuesto al propósito de Dios. El asunto aquí es que no estamos viviendo como deberíamos hacerlo. Entonces, lo que hace el salmista aquí es mostrarnos que el arrepentimiento no solamente trae un reconocimiento, no solamente va a Dios en primer lugar, no solamente es un reconocimiento de que es un asunto personal, no solamente es un reconocimiento de la gravedad de lo que hemos hecho, sino que también es una confesión de pecado. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Básicamente nos aseguramos de poder individualizar aquellos pecados que hemos hecho delante de Dios. ¿Qué es lo que hay allí que debemos confesar? Está el orgullo, está la mentira, está el engaño, está la envidia, está toda y cada una de las inclinaciones perversas del corazón. Está toda rebelión, está toda maldad, está todo pecado. Y hay algo que estoy seguro que no vas a hacer, es recordar todos y cada uno de ellos. Ha sido una vida, 20, 40, 50, 60 años. Ya dijimos, cada minuto de nuestra vida hemos estado actuando en contra de Dios, activamente o de manera indiferente a Dios. Seguro no te vas a acordar de todos aquellos, pero te acordarás de aquellos grandes pecados que han dominado tu vida, que son tal vez la cabeza de muchas otras cosas que han dominado tu existencia.
pero aquellos que son recurrentes, los vas a enumerar, los vas a individualizar delante de Dios. No delante de un sacerdote, no delante de un pastor, delante de Dios. Él es la fuente de perdón. A otros los agruparás tal vez en familias de pecado y vas a venir delante del Señor. Esta es mi vida, esto es lo que he hecho, estos son los pensamientos que me gobernaban, estas eran las cosas que yo buscaba hacer día tras día. Queridos amigos, sin confesión es imposible que pueda haber un verdadero arrepentimiento. Y reconocer también que todo esto nos hace merecedor del castigo eterno por desobedecer a Dios. Pero en la medida que confiesas tus pecados, también oras al Señor con ese deseo de que Él dé un nuevo corazón, una nueva vida. Eso es lo que plantea aquí en el versículo número 10, mientras hace esta oración a Él de arrepentimiento, dándonos un modelo para nosotros. Dice, crea en mí ahora, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una nueva mente, un nuevo propósito, nuevos anhelos, porque eso no es algo que tú puedas darte a ti mismo. No es algo que el hombre pueda generar por sí mismo. El hombre puede cambiar en muchos aspectos externos, pasar de ser un mal padre a ser un buen padre, de ser un mal esposo a ser un buen esposo, el estudiante de ser alguien desordenado a ser alguien aplicado y todas aquellas cosas. Son muy buenas, por cierto, pero aquello no significa nada con respecto a tener comunión con Dios. No significa nada con respecto a nuestra relación con Dios. Porque si hemos de estar en comunión con Dios, debe ser con un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo propósito que nos lleve a desear aquellas cosas que Dios anhela. Así que le pedimos al Señor, a la medida que confesamos nuestros pecados, manifestamos que esto es nuestro propio corazón y que necesitamos un nuevo corazón para poder vivir la vida que le agrada a Él. Esto es una obra sobrenatural que Dios hace y como Él la hace, debes pedírsela a Él. También debes comprender, en la medida que confiesas tus pecados, que todo ha sido hecho en contra de Dios. Versículo 4, contra ti solo he pecado. La pregunta es, ¿no había haber dicho David, contra Urías he pecado? ¿Contra el esposo de esta mujer? Por cierto lo hizo. Pero aquí estamos hablando de nuestra relación con Dios y todo pecado principalmente es hecho en contra de Dios. Él no está negando que haya hecho lo malo en contra de otras personas, pero entiende que la realidad de todo esto es que hemos pecado en contra de Dios. Ha obrado en contra de las leyes de Dios. No matarás, dice uno de los mandamientos. Esa es una ley santa de Dios. Y le ha quitado la vida a alguien, autor intelectual de un crimen. Ha violado un mandato de Dios. Ha violado un mandato de Dios. Ha pecado en contra de Dios. Él había transgredido las leyes de Dios. Y Él reconoce aquí contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David está diciendo, aquí no tengo excusa. No es que yo sea rey, que puedo hacer lo que quiera. No, queridos amigos, nadie está por sobre Dios. Nadie está por sobre sus normas. Así que la aversión también es quitada. Todo pensamiento en contra de Dios también es transformado por esta nueva mente que el Señor trae. Y por eso Él pide este nuevo corazón, pide esta nueva alma, este nuevo pensamiento. Porque dice una vez más el versículo número 4, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero también debemos entender y reconocer que nuestra naturaleza es esencialmente maligna. Versículo número 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No solamente somos pecadores por práctica, no solamente somos pecadores por aquellas cosas que hacemos, sino que hay una naturaleza que es pecador. El hombre, por naturaleza, es pecador delante del Señor y debemos entender estas cosas, comprender que nuestra naturaleza es la que está inclinada al mal, que todos los pecados que estamos confesando en la medida que nos arrepentimos son producto de un corazón que ha vivido apartado de Dios cada instante. Reconocer que desde el nacimiento hay una inclinación a todo aquello que traiga placer a mi vida. Y esos patrones se van a ir manifestando con los años. Con la medida que pasan 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, ese pecado consciente va a tender a ser más evidente, por cierto. Pero todo aquello no es más producto de una naturaleza que está impregnada allí en el corazón del hombre. Así que el arrepentimiento también incluye todo esto, que es producto de un corazón completamente afectado por el pecado.
Pero quiero terminar en esta tarde, porque debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esta confesión de pecados es un reconocimiento implícito de que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Y necesitamos entonces que Dios extienda su favor hacia nosotros. Por eso vamos a salir. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Acaso Dios pasa por alto nuestro pecado? Simplemente dice, bueno, esto no importa, así que lo va a esconder bajo la alfombra, como muchas veces ocurre en otros contextos. Se conoce, ¿no es cierto? Hay un dicho muy popular, cuando va la suegra se lava encimita, no se esconde la suciedad baja detrás de la puerta. Y a veces pensamos en Dios de esta manera, que Él pasa por alto nuestro pecado simplemente por hacerlo, pero eso es un error, porque cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados, lo que Dios hace entonces es tomar estos pecados y cargarlos sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando nuestro Señor terminó de estar allí en la cruz, Él expresó las siguientes palabras: consumado es. En otras palabras, ya no hay deuda, porque cada pecado es una deuda que contraímos para con Dios. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos, es que Dios entonces lo que hace es que nuestro pecado lo carga a Cristo, y Él paga por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Todo orgullo, toda maldad, toda desobediencia, toda idolatría que confesamos, todo aquello, entonces el Señor lo toma y lo pone sobre Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora podamos obtener perdón, podamos obtener la justicia que nos es imputada, aquella justicia de Cristo. Así que en la medida que nos arrepentimos de nuestros pecados, como dije, el arrepentimiento verdadero va acompañado de la fe. Creo, confío que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Nada que hacer, ninguna ceremonia que yo debo cumplir, nada que alguna institución pueda hacer por ti. Todo aquello lo hace el Señor por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es un hermoso versículo lo que Pablo dice en Romanos 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, estando lejos de Dios, pecadores por nacimiento, pecadores por práctica, estando completamente contaminados por el pecado, dice, Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que Él vino a hacer allí en la cruz del Calvario. No solamente nos vino a dar un buen ejemplo moral para nuestra vida en esta tierra, Él fue allá en la cruz del Calvario para llevar las consecuencias del pecado de todos aquellos que un día iban a venir delante de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y confiando que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros podamos ser perdonados, tener comunión con Dios y tener vida eterna. Así que en séptimo lugar, quiero hablar acerca de los beneficios de la salvación. Versículo 12. Él era un creyente, por cierto, pero nos provee un modelo del arrepentimiento. Y él dice acá, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando alguien se arrepiente y confía en Cristo, la Biblia dice que cree y será salvo. En ese momento, ahora eres contado como uno de la familia de Dios. Eres una persona que puede disfrutar de la salvación. ¿Cuáles son aquellas cosas que puede disfrutar? ¿De dónde viene ese gozo ahora siendo salvo? Viene por ser perdonados por Dios. Ya no hay deuda que pagar. Hemos sido libertados del dominio del pecado. Ahora tenemos esperanza. Las consecuencias del pecado son la muerte eterna, pero ahora aquellos que están en Cristo Jesús son más que victoriosos. Ahora hay una verdadera esperanza. Hay libertad de la condenación. Ahora hemos sido adoptados por Dios, somos hijos de Dios y como hijos ahora oramos y buscamos las bendiciones del Señor y Él nos provee con gran aliento día tras día hasta ese día que hemos de partir del escenario de esta tierra. La muerte ya no es un enemigo, para el creyente es una ganancia, porque cuando se apague la lámpara de esta vida se encenderá la de la vida eterna y estaremos para siempre y por siempre disfrutando de aquellas glorias eternas que Él preparó para sus hijos. Alcanzamos paz verdadera, bondad eterna. Y todo esto basado en los méritos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Este es un modelo, queridos amigos, del arrepentimiento. Y como dije al principio, sin arrepentimiento es imposible tener comunión con Dios. Puedes seguir confiando en tus propias ideas acerca de la fe. Puedes seguir confiando en ceremonias, como ya mencioné, o distintos asuntos, personas, pero nada de aquello
te ha de dar comunión con Dios. Piensa en David, era rey, tenía todo lo que podía tener, pero no halló perdón, sino tan solo en Dios. Y por eso dice estas hermosas palabras para concluir. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aún en este día, si tú vienes delante del Señor en arrepentimiento y fe, Él ha de perdonar tu vida, te ha de limpiar y te ha de dar salvación y vida eterna. Así que tal vez llegas a tu hogar, buscarás un lugar donde puedas confesar tu pecado, puedas decirle al Señor todo lo que ha sido tu vida y confiando en Cristo